Bueno, primero, si hay algo para discutir de la vez pasada, que básicamente hemos llegado a la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Pero no sé si hay algo sobre eso, las determinaciones del valor de la fuerza de trabajo. Adelante. Lo determina ese desarrollo. Lo que aparece, lo que Marco hace referencia es la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. La capacidad para trabajar no quiere decir inmediatamente que se pueda ejercer. Para poder ejercerla hay que venderla, hay que tener medios de producción. El obrero no tiene medios de producción, necesita venderla, entonces por más fuerza de trabajo que tenga el obrero, si no logra vender su fuerza de trabajo, no la puede convertir en trabajo. No tiene forma de convertirla de capacidad en ejercicio de la actividad productiva. Y entonces reapareció, ahora nos encontramos de vuelta en el punto de la venta de la fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que venía apareciendo? Bueno, tenía que estar la mercancía cuyo valor de uso fuera producir más valor de lo que cuesta. El valor es la materialización del trabajo abstracto y socialmente necesario de manera privada e independiente. En consecuencia, es la capacidad para trabajar la que tiene que ser esa mercancía. Las condiciones es que se trate de un individuo que es propietario privado de su fuerza de trabajo, por tanto un individuo libre, pero que además esté separado de los medios de producción, por eso solo puede venderla, y entonces después lo que habíamos visto era el valor, la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Y ahora vuelve al momento de la necesidad de la venta de la fuerza de trabajo. Va a venir de vuelta una observación diciendo, bueno, es que como cualquier mercancía, tiene que tener valor antes de entrar en el cambio. El valor no puede brotar en el proceso de cambio. Pero en el momento en que se vende, la apropiación de su valor de uso no es instantánea. Como el valor de uso es convertir esa fuerza en trabajo vivo, en el momento en que se hace la transacción, esa transformación no puede ocurrir, sino que tiene que transcurrir a lo largo de el tiempo de trabajo. Lo que Marx va a tomar es la jornada de trabajo. Y luego, lo que va a aparecer acá es como la entrega del valor de uso es posterior a la venta, entonces lo que ocurre normalmente es que recién se paga el valor de la mercancía que se compró cuando se consume el valor de uso. Y en consecuencia, en el momento de la transacción, en el momento del contrato de compra-venta, el dinero del comprador actúa como medio de pago, es decir, como una promesa de pago al trabajo que va a realizar, el valor de uso que va a entregar posteriormente el vendedor. Y lo que va a plantear es, y esto efectivamente así funciona en el movimiento concreto de la compra-venta de la fuerza de trabajo.
Primero el obrero trabaja, entrega el valor de uso de su mercancía y después recibe el valor de la mercancía. Pero para mirar el movimiento del capital en su pureza, dice, vamos a hacer al revés. Vamos a considerar que no es que el obrero le adelanta al capitalista el valor de uso y después recibe el valor, sino que al revés, el capitalista le adelanta al obrero el valor de la fuerza de trabajo y después va a recibir el valor de uso a lo largo del movimiento de esa fuerza, de la aplicación de esa fuerza de trabajo. Entonces, al contrario de lo que es normal, que el obrero le abre crédito al capitalista, acá vamos a considerar que es el capitalista el que le abre crédito al obrero. Bueno, ya está, entonces dice, acá está la síntesis, hace la síntesis del movimiento, diciendo el poseedor del dinero le paga al poseedor de la fuerza de trabajo la mercancía que tiene para vender, el valor de uso que va a recibir es el consumo de esa fuerza de trabajo, como cualquier apropiación de valor de uso. La compra se realiza por su valor, lo mismo que las otras cosas que compra el capitalista, las materias primas. Y entonces, lo que va a aparecer es el proceso de consumo del valor de uso de la fuerza de trabajo por el capitalista, es el proceso de producción de mercancías, de las mercancías que el capitalista va a vender, y ya se sabe que en esa mercancía está aportada más valor, está aportado plusvalía respecto de lo que el capitalista vale. Y entonces, hasta acá nos movimos en la esfera de la circulación. Ahora, ese movimiento del consumo del valor de uso de la fuerza de trabajo hay que ir a, se encuentra en la esfera de la producción. Y hace esta figura diciendo, bueno, la esfera de la circulación todo es público, y a la luz del día, y está en el ámbito general. El taller es un ámbito privado, donde solo se puede entrar con autorización del capitalista. Y entonces, lo que va a decir es, en el taller, y tiene esta observación que es una síntesis muy grande del desarrollo, dice, vamos a ver cómo el capital produce. Pero no solo vamos a ver cómo el capital produce, sino que vamos a ver cómo se produce a sí mismo. Porque era el problema de que el dinero que funciona como capital es una magnitud que engendra una magnitud más grande. Por lo tanto, ese dinero se produce a sí mismo como capital. Y entonces vuelve a aparecer figura la imagen del capital como sujeto de su propio movimiento. Se produce a sí mismo, no es que produce mercancías, lo que hace es producirse a sí mismo. Y entonces dice, bueno, esta es la esfera privada del capital. Dice, pero antes de salir de esta órbita de la circulación, donde se produce el cambio de las mercancías y donde ocurre la compra-venta de la fuerza de trabajo, ¿cómo se presenta ese movimiento? Y lo que va a plantear es, esto aparece como el verdadero paraíso de los derechos del hombre. Y entonces va a plantear por qué aparece así. En primer lugar, lo que va a decir es
dentro de este ámbito de la circulación solo impera la libertad. Porque, impera la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham. Bentham, filósofo utilitarista inglés, es el interés personal. Entonces lo que impera es estas cuatro condiciones. Porque la libertad, dice, porque el comprador y el vendedor son individuos recíprocamente libres, no están sujetos a ninguna dependencia personal. Y el obrero responde a su libre voluntad cuando la vende. Actúan como individuos libres, dice, iguales ante la ley, y el contrato brota de sus voluntades de individuos libres. Por lo tanto, aparece esta voluntad aunada en el contrato, dice, como una voluntad libre común. La igualdad porque se presentan como poseedores de mercancías que cambian sus mercancías como equivalentes. Cada uno entrega algo que es equivalente a lo que recibe. La propiedad dice porque cada uno dispone de lo que es suyo y solo de lo que es suyo. Yo ahora después vuelvo a una observación de la propiedad. Y dice, cada uno que lo mueve a cada uno de ellos es su interés. Lo que quieren es el valor de uso, recibir el valor que les va a permitir disponer del valor de uso que cada uno quiere. Solo quieren satisfacer entonces un fin egoísta de provecho personal, es su interés privado, y gracias a que imperan estas condiciones, entonces habría una armonía general que brota automáticamente de este movimiento. Y que entonces van a realizar cada uno su interés personal y al mismo tiempo el interés social, el interés general. Entonces va a aparecer esta frase puesta así de esto aparece como el reino, el paraíso de los derechos del hombre, porque impera la libertad, la igualdad, la propiedad privada y el interés personal. Respecto a la propiedad privada, de la propiedad, como lo pone acá Marx, de la propiedad privada, etc., mucho más adelante va a aparecer un contraste que hace que uno vuelva a mirar qué es la propiedad privada que aparecía acá. Y esto es lo siguiente: ¿qué conocemos hasta acá de la propiedad privada? ¿Cuál es la condición para ser propietario privado de el dinero o la propiedad? La única propiedad privada que apareció hasta acá es una propiedad privada que está basada en el propio trabajo. Y entonces, esta es además la propiedad que impera. Es una propiedad que está basada en el propio trabajo. Después Marx, si recién más adelante, va a hacer un contraste, diciendo que esta no es la propiedad basada en el propio trabajo. Esto es lo contrario de esa propiedad. Acá lo ha dejado simplemente puesto, pero que uno lo puede mirar con esa claridad. Entonces, lo que aparece es, así es como se presenta el movimiento. Y estas son las formas que toma la compraventa de la fuerza del trabajo en la circulación. Dice, y acá es donde el librecambista vulgar va a buscar el secreto de la producción capitalista. Y va a buscar todas las explicaciones de la producción capitalista, y lo que
aparece en ese lugar estas manifestaciones. Y después tiene la figura esta diciendo que cuando van caminando hacia el taller cambia la figura hasta que eran dos iguales, libres, que habían realizado su interés personal, y aparece la figura esta de que el capitalista va adelante, muy dispuesto a lo que va a seguir, y que el obrero lo sigue cabizbajo, porque sabe lo que le espera, que sabe lo que acaba de hacer y lo que le espera, que vendió su propia piel y que se la van a curtir. Entonces termina con la figura esa, del cambio. No sé si hay algo entonces sobre esto que quieran que volvamos o que nos detengamos más. Solo un comentario que me quedó la duda cuando lo planteaste, no sé si es algo importante ahora o después va a aparecer, esto de que en la componente de la fuerza del trabajo, digamos, le abre crédito el capitalista, le abre crédito al obrero y no al revés. Entiendo la suposición que hace, no me queda muy claro por qué hace esa suposición o por qué arranca, por qué lo considera para analizarlo. Yo diría básicamente esto: cuando uno miró hasta acá el capital, es dinero, mercancía más dinero. Arranca con el dinero. La forma más simple del dinero no es la función de medio de pago, es la función de medio de circulación, donde aparecía eso, pero en realidad no hay diferencia, que después va a volver a aparecer planteado en algunos momentos. El dinero funciona como dinero, cuando se convierte en mercancías para después multiplicarse. Uno no puede encontrar en la función la razón de la valorización. Entonces, por un lado, esta es la forma de tomar el dinero, vamos, forma más simple, más pura. Lo otro que apareció en el planteo en el primer capítulo sobre el capital era que, a diferencia del movimiento de las mercancías, el dinero, la circulación de mercancías, era un movimiento cíclico, pero que no volvía al punto de partida. Era un movimiento cíclico que terminaba fuera del punto de partida del consumo individual. Cuando mira el capital, dice: este es un movimiento cíclico, vuelve al punto de partida. Y en consecuencia, el desembolso del dinero que abre el movimiento es un adelanto, porque va a volver. Entonces, esta es la pureza del adelanto. El considerarlo como que está en el momento que se hace la transacción, que se hace el contrato de compra-venta, el dinero salió y inició su movimiento. Después, cuando uno lo mira en los movimientos, después va a aparecer, en tomo 2 van a aparecer movimientos en los cuales hay una diferencia entre el capital adelantado por el capitalista y el capital que utiliza el capitalista, que puede no haberlo adelantado, pero ya hace, justamente, hace otra cosa, la función del dinero como medio de pago. La otra cosa que juega acá es que es cierto, la imagen es que primero siempre, no, la imagen no, la realidad es que uno primero trabaja y después cobra. Pero al mismo tiempo, si el tiempo que tarda ese capital que se convirtió en la fuerza de trabajo y que ya se convirtió en trabajo vivo y está materializado en su producto, trasciende del plazo en que hay que pagar la fuerza de trabajo, entonces el capitalista tiene que poner el dinero. No es que todo salario se paga después de que el capital completó su ciclo y volvió a la forma de dinero. Depende depende de cuánto dure el tiempo de producción, cuánto dure el tiempo que tarda en la circulación la mercancía para volver a convertirse en dinero. Entonces hay adelanto de capital
puesto en compra de fuerza de trabajo, salvo en producciones en las cuales el tiempo de producción es extremadamente corto, tan corto que dura menos de 15 días. El tiempo de producción, más el tiempo de venta, más el tiempo de cobranza. Es decir, lo que ocurre en la producción y en la circulación tiene que tardar menos de 15 días, ¿no? Algo quincenal. Entonces, no es simplemente una consideración para tomarlo en su pureza. También refleja una parte del movimiento real. Aunque sea mínimo, el obrero siempre le abre crédito al capitalista. Pero puede ser que igual el capitalista tenga que adelantar capital porque el crédito que le abre el obrero es más corto que el tiempo que él va a realizar el valor de la mercancía que produjo. Perdón, porque en realidad yo que ahora que mencionaste esto, es como que yo cuando lo vi pensé, digo, bueno, o sea, toma desde la bolsa del capital y no desde la venta de la fuerza de trabajo, porque digamos, digo, puede ser que viéndolo desde el proceso de la venta de la fuerza de trabajo se produzca como la confusión de que en realidad, porque como para mí es como que no es el mismo contenido DMD que MDM, como viéndolo desde el punto de vista de que vende la fuerza de trabajo, me hace pensar, bueno, yo vendo algo o adelanto algo, recibo dinero, el ciclo se cierra en el consumo de mercancías, entonces arrancar por ahí daría la sensación o el error de que por ahí en realidad no se estaría viendo el contenido de DMD sino el otro. Vamos con esto. Ahora va a aparecer una cuestión de qué pasa con el consumo individual del obrero. Desde el punto de vista del obrero, mirado abstractamente, el movimiento siempre es mercancía, dinero-mercancía. Con la peculiaridad que la mercancía que se vende es fuerza de trabajo y la mercancía que se compra son medios de vida, simplemente medios, o exclusivamente medios de vida. No hay más diferencia. El problema es que acá uno viene preguntándose cómo es posible que una cantidad de dinero en la circulación aparezca multiplicándose como una cantidad de dinero más grande. Entonces la pregunta no es por lo que le pasa a los obrero, sino la pregunta es por lo que le pasa al capital. El dinero es el que va a funcionar como capital. Entonces, por así decir, el sujeto, pero no porque actúa como sujeto, sino el sujeto del desarrollo, el sujeto gramatical del desarrollo, es el capital. Entonces hay que mirarlo en el movimiento de su pureza y por eso lo que aparece es esto de es un adelanto que vuelve. Bueno, entonces consideremos lo adelantado, puramente adelantado. Y no nos compliquemos mirando un movimiento que enturbia esto. Entonces digo, lo enturbia hasta el punto de esto. Yo en las clases en la universidad, donde históricamente tuve las clases de microeconomía, los estudiantes eran estudiantes de contador y de licenciado en administración. Los estudiantes de economía no lo sabían ya sacarlo, no podíamos tener. Y en Sarmiento hay muchos estudiantes de licenciatura en administración. Y entonces uno de los planteos que yo les hago es la explicación que da la economía neoclásica respecto de el movimiento del capital, la ganancia, lo que sea, ¿no? Dentro del detalle. Se da de patada con el movimiento contable. Se da de patada porque el movimiento contable refleja el movimiento de metamorfosis del capital. Y es estrictamente el registro de la metamorfosis del capital. Y para la economía neoclásica no existe la metamorfosis. Entonces, un trabajo para enfrentarlo con estas cosas es, según la economía neoclásica, el salario no forma parte del capital. Esa es la remuneración de un factor de la producción y no integra el capital. Y con la formación con la que viene, el reflejo ese es inmediato.
capital porque se paga vencido. No se paga con capital. Esa es la primera respuesta que aparece. La objeción que yo les hago es esta, bueno, pero depende de que ya se haya recuperado o no. Si no se recuperó todavía, si no se vendió y se cobró, no se puede pagar con el propio producto que se realizó. Entonces, ¿con qué se paga? Se paga con capital. Entonces, yo creo que viene ligado con la pureza que es el movimiento. Y el problema es el capital, no es el trabajo asalariado. El sujeto del movimiento es el capital. No sé si con esto... Sí, bueno, porque me llamó la atención esto, que es como fuerza de trabajo MDM, pero con la particularidad de que hay línea crédito, o sea, que toma la forma de dinero como medio. Sí, es un acreedor, el obrero es acreedor, digo, no importa con qué le paga finalmente el capitalista al obrero. Si tuvo que adelantar capital o no para pagarle al obrero, cuando venció la quincena ya había vendido y cobrado lo que el obrero había producido. Así que no importa con qué le paga el capitalista al obrero, el obrero siempre le abre crédito al capitalista y en consecuencia el dinero del capitalista siempre funciona respecto al obrero como medio de pago. Si lo tenía que tener disponible, porque no iba a recibir todavía el producto de la venta del producto del que hizo el obrero, o en realidad no tiene adelantado capital, como recibió un crédito, paga con la realización de la mercancía, con la venta de la mercancía indirecta, ¿sí? Porque el produjo, está materializado el trabajo del obrero ahí. Desde el punto de vista de la relación entre capitalista y obrero, siempre funciona como medio de pago. Más allá de que el capitalista tenga que adelantar capital, o pueda estar liberado de adelantar capital porque le paga con la venta del propio producto del trabajo del obrero. Pero lo que me va a parecer es esto. En la época de Marx, se me ocurre, en la época de Marx era un crédito que le abría. Ahora con el aguinaldo, medio aguinaldo, es como que el capitalista le devuelven 2 cuotas anuales el adelanto de ese sueldo que no le pagan. Porque son, en el año vendrían a ser 13 salarios. Sí. El aguinaldo vendría a ser como... El aguinaldo existe acá, en la época de Marx. No, por eso digo, en la época de Marx no existía el aguinaldo. Sí, en otros países sigue sin existir. Sí, bueno, eso ni hablar. En ese caso, lo que uno tiene que considerar es que el crédito que le abrió el obrero al capitalista es, en promedio, por 3 meses. Porque como se cobra medio aguinaldo, Claro. se supone que es parte del valor normal de la fuerza de trabajo. El obrero estuvo trabajando 6 meses y recién viene y cobra el aguinaldo. Con lo cual, del primer mes le abrió un crédito por 6 meses y del último mes le abrió un crédito por 30 días. En promedio, es un promedio generoso para el capitalista, le abre crédito por 3 meses. Ya le abre por un poquito más de 3 meses. Pero aún el obrero que cobra por jornal le abre crédito al capitalista de un día de trabajo. Le abrió crédito, ya le entregó todo el valor. Sí. Con estas implicancias. Como ya se entregó el valor de uso y el otro lo que dio a cambio es una promesa de pago, en realidad el obrero es el que corre el riesgo de no poder revisar el valor de su mercancía pese a que entregó el valor de uso. Terminó la jornada de trabajo, el capitalista le dice no tengo para pagar y ese problema de Kraft, PepsiCo, todo eso. el obrero ya entregó el valor de uso. Sí. Es lo que le pasa a cualquiera que abre crédito. Sí. Entregó el valor de uso y ahora está complicado recibir el valor. Pero acá entraría en juego la lucha de clases y todo el resto de las cosas. Por ejemplo, para que se... Hasta acá no aparecieron No, ni siquiera pero- las clases. Eso Así sí, que dejemos la pero lucha de debe clases. tener algo que ver. No sé lo que son las clases.
no puedo Claro, todavía no sabemos decirte, qué son las clases. no puedo decirte qué consiste la lucha de clases ni por qué habría de jugar algún papel acá. Hasta acá lo que sé es que hay capitalistas y hay obreros. Y de hecho, el desarrollo del planteo está hecho en singular, porque uno lo que fue el movimiento de un capitalista individual y un capital individual, por lo tanto un capitalista individual, y lo que es lo que le pasa al obrero individual. Acá no aparece, ni siquiera aparecen los obreros. Lo que aparece es el obrero, ahora me voy a decir la obrera, evitar objeciones, pero bueno, atengámonos todavía al machismo del idioma castellano que sigue aceptando el masculino como genérico. ¿Estamos entonces hasta acá? Entonces entramos al capítulo que sigue. Bueno, no sé si, yo creo que algo lo hablamos la vez pasada de y me parece que está en bueno, no me acuerdo, del trabajo simple y el trabajo complejo, no es esta vez después, pero no hablamos la vez pasada, en la determinación del valor de la fuerza de trabajo. No, lo dejamos para, porque acá esto es un taller anterior y por alguna razón yo lo había metido aquí. Creo que tengo que reordenar porque esto tiene que ver con la historia de mi apunte. Mi apunte empezó siendo solamente que iba a tomar las cosas que aparecían respecto apuntaba a la cuestión de la transformación de los valores en precio de producción y la formación de la tasa general de ganancia. A cierta altura dije, pero cuántas, todas las cosas que estoy, las citas que estoy anotando, hilando, es más racional que lo haga con más detenimiento. Y a cierta altura lo empecé a hacer con más detenimiento. Y después cuando seguí dije, no, pero en realidad tengo que hacerlo con más detenimiento todavía. Y empecé de vuelta. Y en el medio me quedó un cacho que no está reconstruido, que es justamente la parte esta que viene. Entonces en esta parte no tengo mi machete de posición y tengo que recurrir a una vez que alguien me grabó las reuniones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir avanzando? Para que luego tengan impresos no se ven los números de página, entonces tampoco lo puedo.
¿Qué es lo que va, cómo va a arrancar el capítulo quinto? Que es, ahora hay que mirar cómo el capital produce, cómo se produce a sí mismo. El punto de partida que va a tomar Marx vuelve a retomar la estructura de, acá hay unidad entre valor de uso y valor. Y lo primero que uno tiene delante es el valor de uso. Y si tiene el valor de uso, entonces lo que tiene delante es la materialidad del proceso de trabajo. Y entonces lo que va a hacer Marx acá es detenerse en el desarrollo de las formas concretas que hacen a la materialidad del proceso de trabajo. ¿Qué pasa con lo que nosotros venimos haciendo? Nosotros metimos esto antes. Lo metimos antes cuando miramos los productores de mercancías. Marx lo mete recién acá cuando aparece el trabajo del obrero, pero ante todo es un proceso material, no tiene ninguna peculiaridad por ser trabajo del obrero. Entonces, ahora lo vamos a recorrer más rápido, porque estuvimos ya más en eso. Pero yo hago una aclaración de por qué considero que no se puede esperar hasta este punto para ver la materialidad del proceso de trabajo, detenerse sobre la materialidad del proceso de trabajo, que Marx lo puede hacer sin mayor problema. Y eso tiene que ver con todos los planteos que vimos en el taller de la sustitución de la materialidad del trabajo abstracto por la condición ideal de que es algo que está en la conciencia de los individuos y que entonces se asimila a la conciencia enajenada, que no es material, que es un problema, que el trabajo abstracto es una pura relación social, no que el trabajo abstracto materializado en la mercancía se representa como el atributo social de la mercancía, sino que el trabajo abstracto es pura relación social. Entonces, como Marx, para su fortuna, estaba librado de todo eso, porque no existía todo ese desarrollo en la época, para nosotros se hace muy crítico pasar donde uno está mirando el trabajo abstracto y no detenerse a hacer todo el desarrollo de las determinaciones del trabajo, de la conciencia y la voluntad, de la unidad del proceso de metabolismo social y demás. Marx recién lo va a presentar muchos de esos aspectos recién acá. Hasta acá, en el texto del Capital, hasta acá el trabajo aparece como una cosa que no necesita, por ejemplo, ser planteado que es una actividad consciente y voluntaria. Está dado por obvio que es una actividad consciente y voluntaria. Ahora acá va a aparecer entonces la conciencia y la voluntad como atributo propio del trabajo humano, libertad de juego. No sé si hay clara la aclaración que quiera aclarar. Estoy intentada de preguntar por qué ahora, digamos, la necesidad de remarcar esa idea, el trabajo consciente y voluntario. Porque ahora apareció la figura concreta del trabajador en el proceso material de producción. Ahora sí se ve qué le pasa al trabajador. Ahora es el trabajador en el proceso material de producción. ¿Quién era el productor de mercancías? Sí, el trabajador que trabajaba. Bueno, trabajaba. Marx plantea en general, hace su trabajo de manera privada, no plantea tener control pleno sobre su trabajo individual, sino que eso fluye en el desarrollo. Y entonces, en realidad, nunca se miró hasta acá la materialidad del proceso de trabajo. Y ahora es necesario mirarlo porque si uno sigue adelante con el doble carácter, con esta unidad de valor de uso y valor. Materialidad del proceso y carácter social del proceso. Y entonces apareció se convirtió en el eje la cuestión, porque hay un consumo material de la fuerza del trabajo y hay un proceso
de valorización. Entonces, primero hay que mirar cómo es el consumo material del proceso de trabajo. Pero yo voy a hacer otro paralelo. Dos paralelos en todo caso con cosas que vimos. Cuando nosotros vemos lo de la base y la superestructura de las relaciones jurídicas, uno se podía detener ahí a mirar el vínculo entre la base económica y las relaciones jurídicas, inmediato lo que aparecía, lo que iba a aparecer si uno se detenía. Nosotros miramos el contrato de compra-venta. Si uno se hubiera detenido ahí, lo primero que le aparece es que ese contrato de compra-venta tiene que tener una validez general, tiene que tener un alcance social. Hasta acá era el alcance social era de los dos individuos que se reconocían mutuamente en esta condición. Con lo cual, inmediatamente, cuando uno, el texto lo que dice es, está esta relación económica que se realiza a través de una relación jurídica en la cual entran los poseedores de mercancías, etc., el contrato de compra-venta. Ahí uno podría detenerse y decir, bueno, pero hay más relaciones jurídicas que estas. Y hay relaciones jurídicas que tienen que tener un alcance general, que tiene que el reconocimiento de la condición del otro como individuo libre, el reconocimiento de la propiedad privada del otro que quiere decir recíproco por todos lados, como propiedad privada, necesita de un vínculo social general, en la cual se entre como individuo en apariencia abstractamente libre, como se entra en contrato en apariencia como individuo abstractamente libre, y que exprese esa unidad. Y entonces uno se tiene que enfrentar ahí al Estado. Porque el Estado es una de las formas de esa. ¿Quién le da validez general? En una sociedad donde no hay vínculos directos entre los individuos, la validez general tiene que aparecer como si fuera de fuera de cada individualidad, si no, nada, me cago en la validez general y le saco al otro lo que no le debería sacar. Entonces, tiene que aparecer como una relación social exterior a los poseedores de mercancías, que tiene que aparecer brotando de la conciencia y la voluntad de los poseedores de mercancías, pero al mismo tiempo enfrentándonos con la potestad de dominarlos. Cuando nosotros miramos lo de la moral, la justicia es una expresión de esto. Ahí tomamos la justicia, lo dijimos, es el Estado, pero la justicia es el Estado, uno tiene implícito ahí es esto. Entonces uno se puede detener ahí y hacer toda una serie de desarrollos. O Marx va a hacer, después cuando lleguemos a eso lo vamos a ver, pero hace referencias al Estado, a lo que produce ansiedad por acá de la lucha de clases, ahí aparece en la relación entre comprador y vendedor de fuerza de trabajo, para ponerlo en términos totalmente abstractos. Pero lo podía haber puesto entre comprador y vendedor de cualquier mercancía. Pero en realidad la relación que importa en el desarrollo no es entre poseedores de mercancías, sino como tal, es entre comprador y vendedor de fuerza de trabajo. Y entonces aparece cuando uno tiene adelante desplegado la compra-venta de la fuerza de trabajo, entre otras cosas, porque entre simples compradores y vendedores es indistinguible como clase, no aparece ninguna diferenciación de clase. La clase implica una diferencia cuantitativa. Ahí todo lo que hay es, bueno, sí, uno vende sillas y el otro vende mesas. No hay más diferencia que eso. Entonces, todo eso es, uno podría decir, es una economía de exposición, ponerlo en el lugar donde está el eje, no ponerlo cuando uno lo podría poner en la primera vez que aparece, lo podría desplegar, pero lo va a desplegar mucho más rico cuando está el eje. Por eso digo, aparece así. El problema para nosotros es que ahora cuando uno habla del trabajo, digo, esto yo creo que ya lo dije alguna vez, pero cuando uno va a un congreso de economía marxista, de economistas marxistas, lo primero que tiene que decir es
Valor es trabajo abstracto, socialmente necesario, realizado de manera privada, independiente, materializado en su producto, que se representa como el valor, la actitud de cambio del producto. El trabajo abstracto es un gasto material del propio humano, por lo tanto común a toda forma de sociedad, pero solo cuando se lo realiza de manera privada e independiente, su materialización en el producto se representa como un. Si uno dice trabajo abstracto, los presentes piensan que está hablando de un problema de la conciencia, que está hablando de un sinónimo trabajo enajenado, que no tiene ninguna materialidad, que al contrario, cuando uno dice que es un gasto fisiológico, no ha entendido, como dice Rubin, no ha entendido nada de toda la teoría de entonces, por eso yo sentí la necesidad de ponerlo adelante. Cuando aparece lo del trabajo productivo e improductivo, Marx lo desarrolla cuando mira desde el punto de vista del capital. Pero toda otra serie de discusiones, esas son más exquisitas, más de especialistas en el curso, donde dicen que esa diferencia es irrelevante. Ya no tiene ningún sentido hablar de trabajo productivo e improductivo. Y entonces para mí me parece importante ponerlo adelante, diciendo cuando aparece el trabajo, ya ahí hay trabajo productivo e improductivo desde el punto de vista de, no de la valorización del valor, sino una diferenciación, una determinación del valor. Bueno, entonces me parece importante ponerlo adelante. Ahora, tampoco esa es la discusión que me importaba más, porque Marx no tenía con qué discutir estas cosas, no había lo que aparecen para discutir, en general en la discusión es la discusión con Proudhon, la discusión después con esta que lleva así en la exposición, de decir, bueno, la economía clásica dice esto y entonces es así, pero no aparecía nada que fuera, bueno, pero tu exposición positiva en realidad encierra estas cuestiones, porque la exposición positiva no tenía antecedentes. Entonces nadie le iba a decir, no, pero mirá que el trabajo abstracto es un trabajo. Nadie le iba a decir, mirá que vos decís que el trabajo abstracto es un problema de la conciencia. Porque iba a matar a quien le dijera. Pero nadie se lo iba a decir, es un producto posterior a su propia producción. La idea del trabajo abstracto como producto de la conciencia es algo que surge totalmente después. Surge el primer antecedente de esto es Rubin, pero Rubin en la Unión Soviética, no voy a decir que pasa sin pena ni gloria, porque con pena pasa porque lo mataron, pero lo liquida. Y él renace con la nueva izquierda, que es donde lo van a reivindicar fuera de la Unión Soviética. Supongo que habrá quien lo reivindica, pero en el momento que Rubin renace fuera de la Unión Soviética, nada, no existía. Y aparece ahí y se convierte en una concepción universal dentro de la economía marxista. Entonces uno necesita discutirlo. Seguimos con esto. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que con qué es lo que va a arrancar? Arranca con la materialidad del trabajo. Y cuando va avanzando sobre esa materialidad del trabajo, es la forma concreta en que se realiza el gasto de la fuerza, el gasto productivo de la fuerza del trabajo, lo que aparece es la conciencia. El trabajo es una actividad consciente y voluntaria, y aparece esta figura del peor arquitecto, supera a la mejor abeja porque tiene en la cabeza
cuál va a ser el resultado de el consumo productivo que va a realizar. Uno debe aclarar que lo tiene en la cabeza bajo la forma de un conocimiento consciente, porque de vuelta aparece esto, los desarrollos que hay en la biología posteriores a la época de Marx, lo que muestran es que el conocimiento animal tiene toda una serie de complejidades. Lo que no es un conocimiento consciente. Entonces, esta imagen de que puede adelantar cuál va a ser el resultado, hoy uno tiene que pensar que en las acciones de toda una serie de animales también se adelanta cuál va a ser el resultado, porque eso es conocer, es qué potencialidad tiene la acción respecto a la potencialidad del medio. Entonces, la imagen de que solo en la conciencia humana se puede anticipar el producto, yo creo que ya no es válido hacer una afirmación tan simple. La cuestión es la complejidad de ese producto, es lo que se puede anticipar y por tanto se puede regir la acción con esa complejidad más allá de cualquier conocimiento animal. Pero entonces, perdón, bueno, lo específico aparece como una diferencia de grado que se transforma en una diferencia de cuál que se transforma en una diferencia pasa a ser una diferencia es cualitativa. que nace históricamente como una diferencia de grado y se va desarrollando y a medida que se separa cada vez más el grado y se hace más compleja llegar al resultado, el conocimiento tiene que extenderse cada vez más. Y hay un momento que para poder seguir extendiéndose, tiene que saber que lo que está haciendo es conocer. Y ahí entonces cambió la cualidad. Ya no es simplemente que se diferencia por una diferencia cuantitativa, sino que se diferencia porque es una forma de conocimiento que no tiene el otro bicho. No conoce de esa forma. No puede organizar su acción sobre la base de un conocimiento consciente. Pero tiene un alcance de conocimiento que puede ir a que no importa si es con imagen o no imagen. Lo que hace es, los términos así, abeja, conoce su subjetividad como abeja respecto del lugar, de la flor donde va a ir a sacar el néctar, y que ese néctar lo tiene que llevar a la colmena. Todo eso está en la subjetividad de la abeja como una forma de conocimiento extremadamente limitada. Pero en un mono simio superior que está con un desarrollo, hay un abismo de diferencia con el desarrollo humano, porque tiene un desarrollo bastante más complejo que simplemente el conocimiento de la abeja. Entonces, para enfrentar no es la capacidad de prefigurar, sino que es la complejidad de la alcanza. Yo entiendo que sí. Es la capacidad de saber qué es lo que se está haciendo. De poder mirarse a sí mismo como un sujeto que está conociendo. El animal se mira a sí mismo, nada, no se mira a sí mismo. Lo que hace es conocer con su alcance limitado. Es esto, a continuación. Cuando uno habla de esas formas de conocimiento, creo que lo hemos planteado otras veces, uno porta en su persona todas esas formas de conocimiento. Algunas están muy deterioradas por el otro conocimiento ha sustituido la necesidad de. Ahora digo, lo voy a poner en esta relación. Cuando uno le duele el estómago es el que conoce, que tiene algo adentro que no puede procesar. Ahora, el estómago no puede decir, me voy a mirar a mí mismo a ver qué es lo que. Nada, me duele porque yo me miro a mí mismo y nada, es una forma de conocimiento que no es un conocimiento consciente, es un conocimiento que tiene una mayor o menor complejidad de desarrollo, pero es claro que no se conoce a sí mismo. Mal ejemplo. Pero bueno. Me gustó el ejemplo.
no sufro dolor de estómago, sino bueno, que me avise qué modelo tomar. No, no, que te está avisando que no debes comer con el estómago. Claro, que te diga, mirá, yo conozco que eso lo hace tu conocimiento consciente, del cual el estómago no es el órgano. Bueno, porque vos podés preguntarte respecto de esto de ese conocimiento limitado que tiene el estómago, vos lo desarrollás a partir de eso en un conocimiento consciente y comes igual. Entonces, ¿cómo sería la diferencia entre el conocimiento del hombre y el conocimiento del animal para hacer una tarea? Es que el conocimiento propiamente humano es un conocimiento consciente, es una forma de conocer que no es, que es exclusiva del sujeto humano por la complejidad que adquirió su proceso de metabolismo social. El animal conoce, pero no se conoce a sí mismo como sujeto de un conocimiento. Y desarrolla conocimiento, digo, otro planteo de un perro, claro. El mono aprende a escribir. Ahora, se le enseña a un ser humano, lo que no puede hacer el mono es aprender a escribir por sí mismo. Ni le puede enseñar a un ser humano a escribir, digo. Entonces, tiene una forma de conocimiento que es mucho más limitado. Esta otra, por favor, borrémoslo del desarrollo, porque no quiere decir nada. Pero bueno. Estamos entonces hasta acá. Esta era la primera cuestión. El modo en que está organizado el trabajo. Y entonces, lo que uno tiene es, esto lo que ya parecía mencionado antes, ya va a reaparecer, es una forma de la naturaleza, la existencia humana, el sujeto humano es una forma natural que tiene la capacidad para apropiarse del resto de la naturaleza y transformarla en un medio para sí. Opera sobre otras formas naturales, es una forma de la naturaleza que opera sobre otras formas naturales y se apropia del producto de esa operación. Y como se tiene que apropiar entonces de otras formas naturales, lo primero que aparece es, tiene que disponer de un objeto sobre el cual hacer su trabajo, hacer su acto. Y entonces aparece la condición material del proceso de trabajo con, tiene que haber un objeto de trabajo y tiene que haber con qué operar sobre el objeto del trabajo, y entonces van a aparecer la expresión esta de que las herramientas, los instrumentos para producir, después van a estar junto con el objeto de trabajo como medio de producción, son extensiones del cuerpo del sujeto humano cuando está trabajando, son extensiones entonces de las fuerzas productivas que están en la persona del obrero. Son órganos del obrero. Y acá aparece algo que también lo había planteado antes, que es cómo se desarrollan las fuerzas productivas a través del desarrollo de la producción de medios de producción. Entonces, el objeto de trabajo y los medios para trabajar son en su unidad los medios de producción. Y entonces, ahora lo que aparece de inmediato es qué es un trabajo productivo. Y un trabajo productivo, también lo habíamos planteado antes, es un trabajo que produce valores de uso. Eso es ante todo desde el punto de vista material del proceso de producción.
como está mirando el proceso de trabajo, en el proceso de trabajo, la única posibilidad de mirar como productivo es el trabajo en cuanto produce valor de uso. Está separado, nosotros arrancamos por el proceso de producción, el proceso de trabajo, perdón. Y después vamos a ir a ver qué es productivo, no desde el punto de vista material del proceso de trabajo, sino desde el punto de vista del proceso de valorización. Y después va a haber una síntesis de la unidad de los dos. Entonces, ¿cómo funcionan esos medios de producción? Lo que va a ir apareciendo es, valores de uso son para el proceso de metabolismo social, y cuando está mirando entonces el carácter productivo del trabajo desde el punto de vista material, lo que tiene delante es la unidad de este proceso de metabolismo social, donde el producto va a aparecer funcionando como un medio de producción para el ciclo siguiente, cosa que también veíamos cuando vemos el trabajo, carácter individual y carácter social del trabajo y del consumo. Y entonces el ciclo materiales aparece como medio de producción, termina como producto, pero ese producto lo que muestra es que es un medio de producción. Entonces vuelve a iniciarse el movimiento desde el punto de vista material. Y entonces es un movimiento que se produce, se reproduce a sí mismo, donde el resultado es al mismo tiempo condición o premisa del movimiento. Y entonces va a ser la observación de que hay un caso particular donde el producto no vuelve a funcionar, no vuelve a aparecer una parte como medio de producción, que es en la industria extractiva, donde no hay materias primas. No hay materias primas, entonces se parte de, repito en términos absolutos, se parte de algo que no es el producto del trabajo humano anterior. Se parte de algo que es inmediatamente una forma de la naturaleza. En todos los demás procesos de producción se utiliza algo que ha sido filtrado por un trabajo anterior. Se dice, en las industrias extractivas, en las cuales está incluida la agricultura, la minería y la pesca, en el caso de la agricultura, hay poco producto del trabajo anterior que se va a usar como objeto de trabajo. En la minería no hay producto del trabajo anterior que se utilice como objeto de trabajo. Perdón, sí, el objeto de trabajo no está filtrado por el trabajo anterior. En la agricultura son las semillas. Eso sería el producto de un trabajo anterior que forma una parte muy chiquita del nuevo ciclo. En la extracción de petróleo y carbón no hay producto del trabajo anterior que se use como objeto de trabajo. Ni siquiera el mismo petróleo que se usa para combustible. Bueno, ahora después va a aparecer como un movimiento, pero es una producción que opera sobre materia prima. Después viene la declaración de que en realidad materia prima se puede considerar desde el punto de vista de cada industria el producto que incorpora como objeto de trabajo y sobre el cual va a operar. Pero estrictamente materia prima no está filtrada por un trabajo anterior. El primer trabajo que experimentó es el de sacarla.
planteo de la diferencia entonces entre instrumento de trabajo y materia prima, ya en este sentido más extenso de los instrumentos de trabajo. La materia prima es el objeto de trabajo, los instrumentos de trabajo son los medios que se utilizan para operar sobre el objeto de trabajo, y después lo que va a aparecer agregado son los materiales auxiliares de la producción, que son absorbidos en el proceso de producción, que su materialidad puede estar incorporada, que aparece acá el petróleo que se usa para extraer el petróleo, puede estar incorporado o no inmediatamente en la materialidad del producto, o puede haberse volatilizado, parecería que el producto no encierra esa materialidad, pero hubo que consumir ese material auxiliar para poder llegar a la producción. Después yo estoy yendo rápido muy por el eje de los desarrollos. Hasta acá estaban las materias primas, ahora se trabajaron, hay productos intermedios, hay artículos intermedios, para llegar finalmente en lo que aparece como el proceso de producción, a tener medios de vida que reproducen cuerpos humanos e instrumentos de trabajo, estrictamente medios de producción, que están ya disponibles para ser utilizados en otro proceso de producción. Y cuando uno mira la unidad del movimiento, la misma cosa puede ser materia prima, puede ser objeto de trabajo, según donde uno lo agarre su desarrollo. Va a presentar otra. Entonces acá lo que empieza a aparecer es una unidad entre el trabajo presente y el trabajo pasado, el trabajo anterior que produjo los medios de producción que usa este trabajo presente. Y entonces está esta observación que va a trascender simplemente la materialidad del proceso de trabajo, y es que el valor de uso de los medios de producción, ante todo, tienen que servir para el trabajo que se va a hacer, pero es el trabajo vivo aquel que va a hacer que la utilidad de los medios de producción opere efectivamente o no opere efectivamente. Si el trabajo presente, el trabajo vivo está mal hecho, los medios de producción no van a no van a haber podido cumplir con su función de medios útiles. Si el trabajo vivo los utiliza mal, entonces los medios de producción van a aparecer no habiendo tenido utilidad. No sé si esto está claro. Si yo no tengo que clavar un clavo y no sé usar el martillo, lo uso mal, el martillo es inútil. El trabajo, el producto de ese trabajo anterior, tiene que probar su utilidad cada vez que yo lo voy a usar. Si yo no lo sé usar, no puede probar su utilidad. Si lo uso mal, no puede probar su utilidad. Entonces aparece esta continuidad en el movimiento, en el cual lo que viene de un proceso de producción anterior tiene que confirmar su utilidad en el proceso de producción presente, desde el punto de vista puramente material. No sé si queda claro. Dos cosas. Se me ocurrió como de la palabra trabajo improductivo, si lo utiliza mal. ¿Eso sería como una forma concreta del trabajo improductivo?
es Más un utilizar los improductivo medios. desde el punto de vista de la pura producción de valores de uso. Es un trabajo que Un no gasto que logró, redunda en nada. claro, que es un gasto que quiso ser productivo de valores de uso y cuyo resultado es que no hay valor de uso. Entonces, desde el punto de vista material, ese trabajo es improductivo. No produjo valor de uso. Y lo que está puesto acá es, y convirtió al trabajo que le produjo a los medios de producción en improductivos. Porque esos trabajos anteriores hasta acá eran productivos, tenían un valor de uso, habían producido un determinado valor de uso. Bueno, ahora eso se consumió ese valor de uso en la producción nueva. En la producción nueva estuvo mal hecha, y entonces eso que era útil se convirtió en inútil. El trabajo que lo produjo, que en su momento había producido un valor de uso, ahora el trabajo vivo destruyó ese valor de uso improductivamente. En consecuencia, hizo que lo que era trabajo productivo se convirtiera en un trabajo improductivo. Entonces depende de la cualidad del trabajo vivo qué pasa con la utilidad de los medios de producción. Esto tiene un desarrollo larguísimo de todos los distintos aspectos, pero tomo otra cuestión que aparece aquí, es que si los productos del trabajo pasado, del trabajo muerto, no son puestos en contacto con el trabajo vivo, entonces pierden su valor de uso. La maquinaria se oxida, se estropea, las materias primas se echan a perder, y entonces de vuelta aparece el trabajo vivo, es el que conserva la utilidad del trabajo muerto. Y solo le pueden conservan el valor de uso de los medios de producción, y ese valor de uso reaparece conservado en el producto del trabajo. Como sigue mirando la materialidad de este proceso, del proceso de trabajo, lo que va a aparecer es, acá hay un consumo. Ahora, esto es un consumo productivo, y lo va a contrastar con el consumo individual. En el consumo individual, cosa que nosotros también miramos antes, el resultado es el individuo mismo que consume. En el consumo productivo, el resultado es algo que está separado de la persona que consume los medios de producción. El consumo individual es un consumo de medios de vida, y el consumo productivo es un consumo de medios de producción. Y entonces, cuando uno mira hasta acá, yo agrego esto, bueno, doy un paso más. La condición para el consumo productivo de los medios de producción es el consumo individual. Si no se consumió individualmente, entonces no se tiene fuerza de trabajo, no se puede consumir productivamente los medios de producción. Y entonces, lo que va a aparecer acá es este movimiento, esta diferencia, que cuando uno lo mira como un proceso de metabolismo social, el proceso de vida humana, lo que aparece es que que era lo que nos aparecía cuando mirábamos los simples productores de mercancías, ¿dónde está el punto final del proceso de consumo? El punto final, desde el punto de vista del sujeto humano, está en el consumo individual, porque lo
lo que hace es reproducir un cuerpo humano. El consumo productivo es un medio para la realización de ese consumo individual. La finalidad de la producción es producir valores de uso para la vida humana. La vida humana se sostiene en el trabajo, hace falta producir medios de vida y hace falta producir medios de producción para sostener la continuidad de la vida humana. Esto desde el punto de vista material. Después vamos a ver qué pasa desde el punto de vista de la forma social específica que toma el proceso de consumo productivo y de consumo individual en el modo de producción capitalista. De todas formas, eso va también para el año que viene. Son muchas preguntas, ya me voy a olvidar. Eso no es un secreto. Bueno, haber anotado. Claro, sí. Sí, buscarlo. Bueno, verano. Eso. Hasta acá, todo este desarrollo y todo el desarrollo que está en el proceso de trabajo, hasta acá no apareció nada específico del modo de producción capitalista, no apareció nada del trabajo privado, no apareció, esto es común a toda forma de sociedad. Y Marx va a remarcar esa condición, la materialidad del proceso de trabajo es común a toda forma de sociedad. Pero, cuando está mirando la materialidad, aparece, en el desarrollo mismo de la materialidad, aparece una determinación específica, que es la que va a usar para pasar al proceso de valorización. Y esa determinación específica es que dentro de la materialidad del trabajo, acá hay una forma en que se organiza el trabajo. Y esa forma en que se organiza el trabajo es que si nosotros hasta ahora lo que conocíamos del trabajo del productor privado independiente, que tenía la organización plena de su trabajo individual, ahora aparece que el obrero, que es el sujeto del proceso de trabajo, encuentra enfrente a otro individuo cuya función es organizar el trabajo del otro. Entonces, aparece en la materialidad del proceso de trabajo, mirando cómo se organiza materialmente el proceso de trabajo. No se sabe qué es capitalista y qué es obrero en el sentido de, más allá de la materialidad, lo que aparece es que si nosotros teníamos el proceso de trabajo, lo que podíamos conocer hasta ahora, apareció este sujeto, o esta forma de organizar el trabajo que contrasta con todo lo que teníamos hasta acá, que es la mediación del capitalista en la organización del trabajo del obrero. Y entonces, lo que empieza a aparecer en la materialidad del trabajo es que si uno lo contrasta con el trabajo del productor de mercancías, ahora la capacidad para organizar el trabajo no es más un atributo del productor directo, sino que es atributo de este otro sujeto que tiene la capacidad para controlar y comandar esa fuerza de trabajo. Pero esa misma capacidad, o sea, cuando más parte de este desarrollo, o sea, cuando igual la capacidad de organizar el proceso de trabajo en la conciencia del obrero que, o sea, contiene como todas las determinaciones. Por eso las determinaciones aparecen como al doblar, como si fuese, o sea, aparece como si estuviese portada en otro, pero si está portada en otro, es propio
proceso de organización del trabajo. Está, pero digo, Marx, ¿qué va a hacer con esto? Lo va a usar como Claro. puente, diciendo, bueno, acá aparece la figura del capitalista, entonces miremos el proceso de organización. Es el tipo de cosa que veíamos en el capítulo 1, cuando empieza con valor de uso, y el valor de uso lo lleva al valor, y el valor lo devuelve al valor de uso, etc. Culmina siempre con la unidad del valor de uso y valor. Eso mismo está desarrollado acá. Es solo con mirar el valor de uso, el aspecto material del proceso de producción, salta una figura que hasta acá no. Después cuando uno sigue este desarrollo, también el capitalista que termina saliendo de la capacidad de organización. No, pero es parte del mismo desarrollo. Juan, no, yo quería hacer una pregunta en relación por ahí que están hablando ahora. Cuando aparece esta figura del productor directo, a mí lo que me. Bueno, es una figura que aparece como por primera vez, ¿no? El productor directo. Y a mí lo que me hace pensar es como que queda en realidad indefinida la otra parte, digamos, la de qué papel juega el capitalista. En el sentido de decir, bueno, sé que vos estabas hablando, por ejemplo, de esto en contraste con el productor de mercancía. Y acá no me queda claro, por ejemplo, si el capitalista es un no productor o es un productor indirecto, ¿se entiende? Es como que es un productor colectivo, porque acá marca la figura del productor directo, que es como la primera vez que lo menciona, y no, lo otro queda como la nebulosa, incluso me parece como que va cambiando. El que organiza, aparece como el que organiza el trabajo. Va a dejar totalmente, va a estar muy, en ese sentido, uno puede decir en el desarrollo, muy ambigua la figura del capitalista en cuanto que es el proceso de producción. Después va a aparecer ya con formas mucho más complejas, formas concretas más complejas. Bueno, si esto hace falta para que la producción se realice, para que se ejecute materialmente, entonces este es un sujeto que interviene en la producción. Pero en general esa condición le va a parecer, Marx la va a presentar muy borrada respecto del capitalista. Y hago una aclaración con respecto pero hacia el proceso de producción de valor. Si el trabajo del capitalista es un salto que va a reír, si el trabajo del capitalista es un trabajo necesario para el proceso material de producción, organización de ese proceso, el trabajo del capitalista produce valor. Y en el tomo 3 va a haber un lugar así de pasada que va a decir, pero lo que nunca puede hacer es valorizar el capital, porque nunca se compra su propia fuerza de trabajo. Entonces, puede producir valor si interviene efectivamente en el proceso de producción, organizándolo. Lo que no puede hacer es producir plus. ¿No quedaría en cierto punto también indefinida la figura del productor directo? Porque es como que lo está marcando en contraposición a algo que tampoco está claro. Entonces, ¿qué sería un productor directo a diferencia de que? No, después siempre voy a usar el término productor directo para el obrero. Sí, lo uso para el obrero, en otro lugar también dice para el trabajador, pero es como que por ahí tiene una connotación que no queda muy clara para mí. Yo casi me voy a repetir. Es claro que si hace falta trabajo de organización, no por la relación antagónica, técnicamente hace falta el trabajo de coordinación. En ese caso el capitalista es también un productor directo. Pero en este punto, por ejemplo, podría ser considerado un productor directo, entonces. Si es necesario para la organización del trabajo, sí. Claro, bueno, en el punto de este capítulo, hacia el final también nos estuviera como obligando, porque no sé, no quiero adelantar por ahí tu desarrollo, pero justo en este capítulo, digamos, como aparece cumpliendo un papel. Sí, sí. Y ante todo es el organizador de ese trabajo.
Pero en el desarrollo va a estar puesto como si su trabajo básicamente fuera un trabajo de personificación del capital que no se refleja en el valor de las mercancías producidas, que no aparece, y entonces va a estar el contraste. El productor directo es el obrero, el capitalista. Yo no quisiera arriesgarme a decir algo que no es, pero si yo mal no recuerdo, el capitalista va a aparecer básicamente como un no trabajador. En el desarrollo en general va a aparecer como si no fuera un trabajador. En algún borrador aparece más la función la función material del capitalista. En el texto del Capital está, básicamente es un no trabajador. Y cuando llega al punto directamente es un individuo que no sabe nada del proceso de producción sobre el cual opera. Y como el trabajo de la circulación no está puesto, tampoco el trabajo que hace la circulación aparece como, porque trabaja en la circulación, aparece como un trabajador. Y en el tomo 3, cuando mire el trabajo de la circulación, va a ser más todavía diciendo, bueno, tampoco hace ese trabajo. Ese trabajo queda en manos de otros individuos. Bueno, nos queda otra cuestión acá. Pero yo no sé si por ahí es mejor que avancemos lo logremos en la unidad, en lo que sigue, por esto. Bueno, esta transición al capitalista, la figura del capitalista, donde empieza a aparecer lo que es específico de esta forma de producción. Uno ya había visto al capitalista en la circulación comprando la fuerza del trabajo, ahora aparece en la producción, la fuerza de trabajo, la unión de producción, ahora aparece en la producción, rigiendo la materialidad del proceso de producción. Va a estar esto, que va a aparecer remarcado en algunos otros momentos, de la fuerza del trabajo le pertenece, el obrero le pertenece al capitalista porque la compró. Entonces, mientras dura la jornada de trabajo, esa fuerza de trabajo es de propiedad del capitalista, ya no es más de propiedad del obrero. Y lo que tiene que hacer con esa fuerza de trabajo es organizar el trabajo. Tiene que organizar el trabajo, controlar el trabajo del obrero. Y lo que aparece acá es que el trabajo del obrero es el trabajo de un individuo libre. Y entonces acá, cuando aparece el capitalista controlando el trabajo del obrero, lo que aparece es algo que es totalmente contrario a lo que teníamos al arrancar. Pero por eso yo esa parte preferiría hacerla en un paquete, arrancar con eso la próxima vez. Porque acá lo que aparece es lo enuncio nomás. Nosotros arrancamos diciendo, en el modo de producción capitalista, en una sociedad individual libre, no hay ningún control sobre el carácter social del trabajo. Y ahora lo que aparece es que el capitalista, como individuo libre,
tiene control sobre el trabajo de otro individuo libre. Esto era solo posible con las relaciones de dependencia personal, que alguien tuviera el control del trabajo de otro individuo. Entre productores de mercancías esto es imposible. Y ahora lo que aparece es que en realidad la producción de mercancías en el modo de producción capitalista está realizada por individuos libres que están sujetos al control de otros individuos libres. No hay vínculo de dependencia personal y sin embargo hay capacidad para controlar el gasto productivo del cuerpo de otro individuo y por tanto para controlar esta primera manifestación del carácter social del trabajo. Y entonces eso es algo que es muy expresivo del método y que me parece que vale la pena que nos detengamos, que nos veamos en suyo. Aparte de que a mí se me está otra vez acabando la La fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, me da una oreja garganta. tiene que reproducirla. Los miércoles es un día fatal para mi garganta y no por estar acá. Sino El backstage está grabado. Pero profesional.